Hermanos, así de pie como estamos, vamos a abrir la santa palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, que es el segundo evangelio de la Biblia. Y con un poquito de cumbia, vamos a... Qué hermoso fondo, ¿no? Libro de Marcos, capítulo 2, vamos a leer. El título del sermón en el día de hoy es Lo que asombró al mundo. Marcos entonces, capítulo 2, versículo 1 al 12 vamos a leer. Dice la palabra del Señor así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oramos una vez más a Dios y encomendamos este sermón. Padre, gracias, Señor, por su palabra leída. Acá estamos delante de su palabra, alrededor de su palabra. Y suplicamos, mi Dios y Padre, que usted nos hable y toque nuestros corazones con ella. Necesitamos escuchar su voz. Necesitamos escuchar su palabra. Dios, considere, por favor, la debilidad del predicador. Y asísteme, Señor, con su favor para que pueda predicar su palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Una de las cosas más lamentables que pasa cuando se comparte una noticia es que muchas veces no se transmite el sentido de la noticia, sino cualquier otro aspecto que no tiene nada que ver con la noticia. Y para que entiendan lo que les estoy diciendo, permítanme que les relate una pequeña ilustración para que se entiendan mis palabras. En cierta ciudad, que no importa cuál, existía un mago muy famoso por toda la ciudad por su truco de sacar el conejo de su sombrero. Y tenía toda la ciudad impactado. Nadie podía descubrir cómo este mago podía llevar a cabo este truco. Así que cada domingo que hacía su evento, ese lugar estaba a reventar. Un día el mago se levanta de mañana y dice: ¿saben qué? Voy a revelar este truco a los ojos de todos, para que no solamente en esta ciudad puedan gozarse del truco, sino que otros puedan aprender y llevar esto a muchas otras ciudades. Así que ese domingo, el mago, cuando va a hacer ese famoso truco en ese momento de sacar el conejo del sombrero, revela el truco a los ojos de todos los presentes. Y para él ese momento fue muy especial, así que cuando él ve al primer niño que estaba en la fila, lo llama y le regala tanto el conejo como el sombrero.
El día lunes, este mago se levanta por la mañana, compra el diario, imaginándose que lo que había pasado en su teatro ese domingo iba a ser noticia. Y ciertamente fue así. Estaba en la portada, y lo que decía en la portada es: famoso mago regala su sombrero y conejo a un niño. Y él se queda sorprendido, porque ciertamente eso había pasado. Pero la noticia no era esa. La noticia es: el mago reveló su secreto. Muy bien, de la misma manera o muy parecido pasa algo con este pasaje. Lo que nosotros terminamos de leer es un relato maravilloso. ¿Cuántas cosas pasaron ese día en Capernaum? Y cuántas cosas que pasaron ahí que pueden desenfocar nuestra atención del mensaje que se está transmitiendo en este evangelio, de tal manera que nosotros perdamos el sentido principal del pasaje. Hermanos, lo que pasó ese día fue sorprendente, fue admirable. Este relato que está en Marcos 2, que nosotros leímos, también está en el Evangelio de Mateo y también está en el Evangelio de Lucas. Y leyéndolos completo, formamos así todo lo que pasó ese día. Miren lo que dice el evangelista Lucas en el capítulo 5 y versículo 6 acerca de esta historia. Dice así: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Cómo es que dijo el evangelista Marcos de esta historia? De manera que todos se asombraron. No es que algunos. Todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Impresionante. Hermanos, déjenme decirles y ubicarles en la historia. Lo que pasó ese día es absolutamente asombroso. Es algo incomparable, sorprendente, maravilloso, impactante y sin paralelos e inigualable. Lo que pasó ese día captó la atención de todos los que estaban ahí porque es una noticia sorprendente. Sin embargo, no es algo irrepetible. Es algo que Dios ha estado haciendo a lo largo de toda la historia humana. Lo que pasó ese día con Jesús en esa casa en Capernaum y ese paralítico en particular. Por eso, el título de mi sermón es: lo que asombró al mundo. Ahora bien, todos nosotros acá manejamos la versión de la Biblia Reina Valera. Y Reina Valera le agrega subtítulos a las historias de la Biblia para que tengamos una idea más o menos de lo que se está tratando. Y si ustedes tienen el mismo título que mi Biblia, que si tienen Reina Valera lo dice, el título es: Jesús sana a un paralítico. Parece que los editores de esta Biblia, cuando leyeron este pasaje, entendieron que la noticia para poner por título es que Jesús haya sanado a un paralítico. Ahora bien, otros podrían leer este pasaje y enfocar su atención específicamente en la heroica acción de los amigos de este paralítico. Observen, 4 amigos toman a su amigo paralítico y lo llevan hasta Jesús y se empecinan a que esté delante de Jesús. Así que muchos podrían decir: ¡wow! ¡Qué impresionante! 4 amigos valientes, esforzados, llenos de audacia. Nada los pudo frenar. Imítenlo. Pero hermanos, si nosotros nos enfocamos en esas cosas para resaltar este texto, no estaremos diciendo otra cosa más que un mago le regaló su sombrero y conejo a un niño. Estaremos diciendo algo que no hace a la noticia de lo que ha pasado ese día. Hermanos, esa no puede ser la noticia del día lunes. El día después de ese día que nosotros leímos en Marcos, les aseguro que la noticia es mucho más
sorprendente. Así que por favor, iniciemos en esta aventura de este pasaje al poder descifrar qué fue lo que pasó ese día que cautivó la atención y la admiración de toda persona presente. Hermanos, este hecho y este pasaje en el libro de Marcos capítulo 2 tiene su peso y su lugar específico en todo su contexto. Y si nosotros no tenemos presente el contexto de la historia, entonces vamos a perder muchos detalles esenciales. Marcos, el evangelista, el que escribe este evangelio, nos está narrando el exitoso y exhaustivo ministerio de Jesús en Capernaum. Ese es el propósito de Marcos. Marcos empieza su evangelio de manera brillante. Él tiene un tema introductorio diferente al resto de los evangelistas. Hay solo un versículo en el evangelio de Marcos de introducción, y es el versículo 1 del capítulo 1, que dice así: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa es toda la introducción de este bellísimo evangelio que tiene 16 capítulos. ¿Qué es lo que está diciendo Marcos? Que todo lo que él está escribiendo, este libro se trata del principio de la buena noticia acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Y eso es lo que él va a narrar en todo su evangelio y también en esta sección. Este pasaje nos grita la buena noticia acerca de Jesucristo para toda la raza humana. Así de grande es este pasaje. Así de sorprendente es lo que pasó ese día. No fue solo para ellos, fue para toda la raza humana. Ahora bien, dice el versículo 1 del capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Marcos acá está conectando las actividades evangelísticas de Jesús y nos muestra cuál es el curso de ellas. Marcos nos dice que Jesús entró otra vez en Capernaum porque ya nos ha dicho en el capítulo 1 y versículo 38 que Jesús se va de Capernaum. Así dice el versículo 38 del capítulo 1. Jesús le dijo a sus discípulos: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Hermanos, Cristo había venido para esto y Jesús entonces tomó la decisión de salir a los lugares alrededores de Capernaum para predicar el evangelio. Y ahora está de regreso nuevamente en Capernaum después de algunos días. No sabemos específicamente cuántos, no fueron pocos ni tampoco muchos, pero Jesús regresa una vez más en Capernaum. Y fíjense el dato curioso que da Marcos. Dice: y se oyó que estaba en casa. Así que Marcos nos está diciendo que Jesús llega en Capernaum y se va en casa. Lo curioso, hermanos, es que Jesús nunca vivió en Capernaum. Jesús es nazareno. De allá Él es Jesús de Nazaret. Pero dice que Él estaba en casa. Y vieron que este término es muy familiar. Uno no dice voy a una casa cuando va a su casa. ¿Cómo es que dice voy a casa? ¿No? Ese término es un término muy familiar. Así que Marcos, cuando nos dice estas palabras, es posiblemente la casa de Pedro a la que hace alusión. Y no es que el término familiar a casa se refiere a casa de Jesús, sino que parece ser que el que narra la historia lo cuenta de manera familiar. ¿Se entiende? Es como que yo le diga: Germán fue a casa. ¿Entienden? Ok. Se dice en la tradición de la iglesia que el evangelio de Marcos no es otra cosa más que las predicaciones del apóstol Pedro.
Pedro, el apóstol, predicaba el mensaje del evangelio en todo lugar donde iba, y Marcos era su acompañante. Este Marcos es Juan Marcos, que inició su segundo viaje misionero, su primer viaje misionero con el apóstol Pablo. Vuelve, Dios restaura Marcos. Marcos está con Pedro. Pedro predica, Marcos escucha y le piden que Marcos escriba el evangelio de Marcos, porque lo escuchaba de Pedro. A ver, ¿de dónde yo saco estas cosas? Bueno, la tradición de la iglesia lo dice. Por ejemplo, en su libro Contra las herejías, en el libro 3 y el capítulo número 1, un padre de la iglesia llamado Ireneo, que existió en el 130 después de Cristo y 230 después de Cristo, escribió esto: Mateo, entre los hebreos, en su propia lengua produjo una versión escrita del Evangelio. Cuando Pedro y Pablo predicaban y fundaban iglesias en Roma, después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmite también él de forma escrita lo que era anunciado por Pedro. De la misma manera, Clemente de Alejandría, que existió en el 150 al 215 después de Cristo, nos dice lo siguiente: y una tan grande alegría de la luz brilló en la mente de los oyentes de Pedro, que no estaban satisfechos con una sola escucha o con una enseñanza no escrita del Evangelio divino. Imagínense, los oyentes de Pedro estaban admirados de cómo Pedro predicaba el Evangelio. Así que con todo tipo de ruegos le pidieron a Marcos, del cual está en circulación el Evangelio y que acompañaba a Pedro, dejar por escrito un resumen de las enseñanzas transmitidas oralmente por Pedro, y no cesaron hasta que prevalecieron sobre el hombre, y así él se convirtió en el responsable de las escrituras para leer en las iglesias. Así que el Evangelio de Marcos que nosotros leemos no es otra cosa más que las enseñanzas de Pedro que él predicaba. Así que, hermanos, imagínense, Pedro está predicando esta sección de la historia de Jesús, y él está predicando con pasión porque las personas no estaban satisfechos con escucharlo una sola vez. Así que yo me imagino a Pedro predicando con toda pasión, con toda energía, y cuando llegaba ese momento él decía: yo soy testigo ocular de lo que pasó ese día. Yo estaba ahí. ¿Saben por qué? Porque era mi casa. Así que Marcos, cuando escribe su evangelio, agrega en casa. Además, otra cosa, nadie agrega ese dato en particular, en casa. También está escrito esta sección en Mateo y en Lucas, pero solo Marcos agrega en casa. Así que Jesús vuelve de una actividad exhaustiva de predicar el evangelio en las ciudades alrededores de Capernaum, y ahora vuelve y está en casa de Pedro. Dice el versículo 1, se oyó que estaba en casa. Y dice la Nueva Versión Internacional, me encanta esta traducción, dice: y corrió la voz que estaba en casa. Así que acá tenemos algo sumamente peculiar. Alguien vio a Jesús llegando a Capernaum, y ese automáticamente le contó a alguien, y ese le contó a otro, y ese le contó a otro más y a otro más, y de repente todo Capernaum sabía que Jesús había llegado a Capernaum. ¿Y dónde es que estaba? Bueno, obviamente estaba en casa. Ahora, hermanos, ¿por qué es que las personas buscaban tan desesperadamente a Jesús y la voz corrió por todos lados? Bueno, lo que Jesús había hecho unos días antes en Capernaum, en la casa de Pedro, no se olvida de la noche a la mañana. Fíjense lo que dice el versículo 33 y 34 del capítulo 1. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿De quién? De la casa de Pedro. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hermanos, eso que Jesús hizo ese día no se puede olvidar. Alguien caminaba por la calle y le decía: ¿pero vos no eras un paralítico? Sí, pero ese día
En la casa de Pedro estaba Jesús y me sanó. ¿Vos no eras ciego? Sí, yo era ciego, pero ese día me llevaron hasta la casa de Pedro y ahí estaba Jesús de Nazaret y me sanó. Hermanos, no se olvida de la noche a la mañana. Además, fíjense que el evangelista Marcos nos aclara muy bien que las personas estaban desesperadas buscando a Jesús. Dice el versículo 37, Pedro le dice a Jesús en el capítulo 1, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Las personas estaban desesperadas buscando a Jesús. Así que hermanos, Jesús llega a Capernaum, alguien lo vio y corrió la voz. ¿Y dónde estaba? Bueno, estaba en la casa de Pedro. Versículo 2. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos. Dice el texto de Lucas, capítulo 5 y versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, es la misma historia, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Así que la voz no corrió únicamente por Capernaum, la voz corrió por todos lados. Todos de las regiones o de las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén se habían acercado fariseos, escribas, doctores de la ley, porque Jesús había llegado nuevamente ahí. Hermanos, la casa estaba absolutamente llena, hasta reventar. Y habían venido absolutamente de todos lados. Ahora, hermanos, ¿qué haría Jesús con tantas personas que llegaron en ese lugar? Y les aseguro que llegaron en ese lugar muchos que estaban endemoniados, muchos que estaban enfermos, muchos que tenían diversas problemas, habían llegado en este lugar. La gente se agolpó y todos, estoy seguro, estaban creyendo que Jesús iba a repetir exactamente lo mismo que había hecho hace unos días atrás en la casa de Pedro: sanar a muchos enfermos, libertar muchos endemoniados. Pero Marcos nos dice lo que Jesús empieza a hacer. Dice el versículo 2, de manera que ya no cabían a las puertas y les predicaba. ¿Qué es lo que hace Jesús? Cuando todas las personas se acercan necesitadas, Jesús les empieza a predicar. Y Marcos hace esta aclaración porque él tiene un propósito fundamental en su evangelio. El tema de los capítulos primeros de Marcos es presentarnos la llegada de Jesús, el predicador. Ese es el propósito. Mateo nos presenta en su evangelio la llegada de un rey. Así dice en Mateo capítulo 2, versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos?, le preguntaron los magos a Herodes. Que ha nacido, pues su estrella hemos visto en el oriente y vinimos aquí a adorarle. Lucas presenta la llegada de un Salvador al mundo. Tal es que en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11, el ángel le dice a los pastores: no temáis, he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Juan, como nosotros estamos estudiando en Benito Lejerén, nos anuncia la llegada de Dios encarnado. Tal como dice el versículo 1 del capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero Marcos nos está dando particularmente el propósito que Jesús vino a predicar. Estas son las palabras dichas por Jesús en Juan capítulo 4 versículo 10, en Lucas, capítulo 4 versículo 18, cuando toma el libro del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Marcos capítulo 1 versículo 21 dice: y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba.
Marcos nos está presentando un predicador que tiene autoridad, echa fuera a los demonios. Nos está presentando a un predicador incansable y comprometido. No le basta predicar en Capernaum, sino que él quiere salir a los lugares alrededores, como hemos leído, para predicar el evangelio. Estas palabras de Marcos que está acá, dice, y les predicaba. Esto, hermanos, nos tiene que mover venir a la iglesia. Nos tiene que mover venir a escuchar la palabra de Dios predicada. Nosotros debemos venir acá el domingo por la tarde a José Hernández para escuchar la palabra de Dios predicada. Eso debe ser nuestro deleite. Ese debe ser nuestro gozo. Ese debe ser nuestra alegría. Ni siquiera las alabanzas, por más bien entonadas y hermosas que sean, deben ocupar el lugar de la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros salgamos a invitar a las personas afuera, tengamos presente que debemos decirle: vengan a escuchar el mensaje de Dios, vengan a escuchar su predicación, vengan a escuchar su doctrina, la verdad de Dios, porque como Jesús ha dicho, también a nosotros nos repercute. Para esto he venido, para que predique. Pero una cosa resalta Marcos. En el texto del versículo 2, les predicaba la palabra. Jesús es un predicador de la Biblia. Jesús no es un contador de historias. Jesús no es un contador de chiste, no es un coach, no es un motivador. Jesús es un predicador de las Sagradas Escrituras y tiene como meta y como propósito enseñar la palabra de Dios que está escrita. Lucas nos dice en su evangelio, les enseñaba, y todos sabemos que a Jesús le decían maestro, así que Jesús estaba comprometido a predicar y predicar las Sagradas Escrituras. Hermanos, la predicación de Cristo era pedagógica. Jesús predicaba enseñando y enseñaba predicando. Ese era el estilo de la predicación de Jesús. Ahora, ¿saben una cosa? La predicación más rechazada en nuestros días es aquella predicación que está cargada de enseñanza. Porque la palabra doctrina significa enseñanza. La gente no quiere escuchar enseñanza, la gente no quiere escuchar la exposición de la Biblia. Eso les aburre, eso les pesa. Lo que ellos quieren escuchar es un hombre que se pare y les digan cosas lindas, agradables, que el mensaje sea 10 minutos, sea 15 minutos y que le digan: sos un campeón, sos un genio, Dios te quiere sacar adelante, Dios tiene propósito con tu vida, pero nada que ver con aquella predicación que expone las Sagradas Escrituras. Seguramente si Cristo estuviera predicando en nuestros días, les aseguro, la prédica de Jesús sería absolutamente aburrida y rechazada por muchos. Tal vez Cristo no sería un predicador tan gritón como lo soy yo. Tal vez sería mucho más tranquilo. Y aún así aburriría mucho más. Y hermanos, fue en este sermón de Jesús, en esta previa enseñanza, que 4 amigos hicieron una abertura en el techo y bajaron a su amigo paralítico frente a Jesús. Tal como leemos del versículo 3 al versículo 5. Dice así: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, hay tantas cosas en estos versículos muy impactantes, muy dignas de mencionar y de hablar. En primer lugar, solo quiero hacer un comentario. Muchos alegan que lo que hicieron los amigos de este paralítico es una acción totalmente heroica y sorprendente. Tomaron a su amigo, lo llevaron hasta el techo, rompieron el techo y lo bajaron delante de Jesús. Pero permítanme decirles, hermanos, que si sus amigos no hubiesen hecho eso, nos sorprenderíamos mucho.
La acción que tomaron estos amigos era totalmente cuerda y obvia. Les pregunto, ¿cuántas horas nosotros estamos dispuestos a pasar en el hospital para esperar un turno que a veces ni siquiera nos dan? O para que nos atiendan, específicamente acá en Concordia con el Masbernat. Tenés que ir a la noche para al otro día ver si te dan un turno. Ahora estos hombres estaban ahí y lo que tenían, hermanos, era una solución segura. No era para ver si quizás, si por ahí había una solución. No, Cristo tenía el poder suficiente para sanar. Así que si ellos se iban desaprovechando esa oportunidad, hermanos, era para agarrar y decirle: ¿cómo se te ocurre irte con semejante oportunidad? Es más correcto pensar en la providencia de Dios, que usó todas estas cosas para plasmar en el paralítico la gloria de Cristo y la gloria del Evangelio. Ahora bien, habiendo dicho esto, la actitud de estos amigos, hermanos, fue heroica, obviamente. Fue inteligente, fue audaz, fue efectiva, fue arriesgada, porque no era su casa, y era digna de imitar. Todos nosotros debemos buscar todas las formas que podamos para traer a todos aquellos que están fuera del Señor a los pies de Cristo, como sea, en cuanto esté a nuestro alcance. Así que estos amigos hacen todo lo que tienen que hacer, ponen a su amigo paralítico delante de Jesús. Y ahora sí, hermanos, Jesús está delante, el paralítico está delante de Jesús, está el momento que tanto ellos están esperando. Jesús va a hablar y ¿qué les dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿En serio? Perdón. Eso es lo que Jesús me está diciendo. Yo no necesito eso. Yo lo que necesito es un milagro. Porque estoy postrado en esta cama hace no sé cuánto tiempo. Y lo que necesito es que con el mismo poder que ha sanado a tantas personas antes, me sane también ahí. Hermanos, yo sé que a ustedes no les escandaliza eso cuando leen el pasaje, porque todos nosotros ya sabemos la historia. Al final sabemos que Jesús va a sanar a este paralítico, pero por favor, olvídese de ese momento. Póngase en los zapatos de este paralítico. Jesús lo mira y le dice: hijos, tus pecados te son perdonados. Eso es sorprendente, hermanos. Impresionante. Pero lo que es más curioso es que las palabras de Jesús a este paralítico no trajeron ningún tipo de escándalo, no trajeron ningún tipo de enojo. Lo que le trajo fue alivio. Dice el Evangelio de Mateo que Jesús le dijo: ten ánimo, hijo. Así que este hombre estaba teniendo una crisis en su espíritu, y las palabras que Jesús le acaba de decir aquietan, asosiegan totalmente esa crisis espiritual que él está teniendo. Hermanos, este hombre estaba destrozado, y esas palabras de Jesús solucionaron absolutamente todo lo que le pasaba en su vida. Puede ser que camino hasta Jesús, tanto los amigos del paralítico como el paralítico estaban convencidos que todo lo que necesitaba este hombre era una sanidad. Él necesita levantarse de la cama y poder hacer su vida de manera normal. Pero ahora, frente a Jesús, la cosa ha cambiado. Ya ellos están plenamente convencidos que eso no es lo que necesitan. ¿Qué fue lo que cambió en los amigos del paralítico y en el paralítico para que cuando escucharon las palabras de Jesús: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, se sintieran bien? Solo hay una explicación, hermanos: el sermón de Jesús. Esa es toda la explicación que podemos dar. Había algo en la predicación de Jesús ese día que cambió tanto al paralítico como sus amigos. Hermanos, Jesús estaba enseñando y Jesús estaba predicando, y estos hombres estaban arriba rompiendo el techo y estaban escuchando toda la enseñanza que Jesús estaba dando. Y ahí fue algo que cambió completamente.
A mí me encanta pensar que lo que Jesús estaba predicando ese día era acerca del perdón de los pecados. Creo que fue eso. No tenemos la seguridad, pero creo que fue eso. Y por eso hemos leído al principio Hebreos 10, ¿se acuerdan? Jesús estaba hablándole a Capernaum. Ahí había un montón de judíos que estaban continuamente ofreciendo sacrificios y dependiendo de los sacrificios para el perdón de los pecados. Y ahora Jesús les mira y le dice, ¿saben qué? Eso no puede solucionar absolutamente nada, porque es un animal. Ustedes están en pecado y eso no limpia el pecado. Es una sombra, es una figura. Hay alguien que va a perdonar sus pecados. Aquel a quien Dios envía, el siervo de Dios, tomará el pecado del pueblo como un cordero, los cargará sobre sus hombros, se colgará en la cruz y pagará la ira eterna que el hombre necesita. Y de repente estos hombres entienden. Lo que necesita mi amigo, lo que necesitamos nosotros, no es caminar. Lo que necesitamos no es una mejor salud. Lo que necesitamos no es más dinero. Lo que necesitamos es perdón de pecados. Eso es lo que necesitamos. Jesús estaba diciendo, Dios les ha preparado un cuerpo puro y santo para el perdón de los pecados. Así que en este momento de la historia, estos hombres escuchan y quedan totalmente impactados. ¿Saben, hermanos, que cuando Jesús dijo, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, algunos creen que Jesús vio la fe de esos 4 amigos? Pero no, hermanos, Jesús vio la fe de ellos, tanto del paralítico como los amigos que estaban arriba. Estaban creyendo las palabras de Cristo, estaban creyendo el sermón de Jesús y estaban recibiéndolo por la fe. Y Jesús entonces le concede a este hombre perdón completo de sus pecados. Esta fe no es recibir sanidad. Esta fe no es levantarse de su cama. Esta fe es una fe diferente, es una fe implantada por Dios. Porque, hermanos, ellos no necesitaban fe para ir hasta Jesús a que le sane a su amigo. Ellos lo habían visto en todo Capernaum, lo que Jesús había hecho. La fe que Jesús está hablando acá es una fe especial. Leí por ahí una frase, la siguiente: la fe de estos 4 amigos hizo que Jesús sanara a un paralítico. Eso es un grave error. Esa no es una buena exégesis del pasaje. La fe de estos 5 hizo que Jesús perdonara todos, absolutamente todos los pecados de este hombre que había vivido una vida impía, malvada, contra la ley de Dios, que merecía el castigo eterno de Dios. Eso es lo que usted necesita. Eso es lo que este barrio necesita. Eso es lo que debemos predicar a todas las personas. Cristo ha muerto en la cruz para darte perdón de los pecados. Cristo ha muerto en la cruz para solucionar tu más grande y terrible problema, que es la ira de Dios. Te pregunto, ¿qué vas a hacer con esta oferta? ¿Qué vas a hacer con el Cristo crucificado? ¿Vas a despreciarlo porque no te da cosas de este mundo? ¿O vas a entender que te tenés que presentar delante de un Dios todopoderoso y estás en pecado? Y es solo por aquel que murió en la cruz, solo por la sangre de ese cordero que Dios ha provisto, que nosotros podemos tener esperanza. Oremos. Padre, gracias, oh Dios y Padre, por su palabra. Oh Dios, denos la fe que usted le dio a estos 5 hombres frente a Jesús. Déjanos ser salvos de nuestros pecados. Se lo pedimos en